Si pones vuela, vuela es el dólar. Cerró a 100, el blue, cerró a 193 pesos con 50 centavos. Voy a presentar primero al equipo. Fernando Borroni, bienvenido, Fernando. ¿Cómo va, Gallego? Don Daniel Aprile, bienvenido. A los invitados, Agustín Echevarne, bienvenido, Agustín, gracias por venir. Un placer. Y también a Sergio Chousa. Sergio, gracias por venir. La primera pregunta es de bolsillo. ¿Cómo impacta esto en la góndola? Si es que impacta. Sí. Empiece quien quiera. No debería tener impacto porque la verdad es que el principal determinante de los precios internos en materia de dólar, en términos cambiarios, es el dólar oficial. Esto no es una cuestión teórica, es la evidencia empírica que tuvimos en 2015, 2016, ¿se acuerdan? Cuando salimos con una devaluación muy fuerte, también de un esquema de controles, de un esquema de tipo de cambio desdoblado, de múltiples tipos de cambio, y en ese momento pensaba el ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, que no iba a tener impacto sobre los precios, porque lo que fijaban los precios era el dólar blue. Bueno, no pasó. Tuvo impacto sobre los precios muy significativo, casi idéntico. Así que no debería, dicho esto, pero, siempre hay un pero. Bueno, la volatilidad de la economía, ¿no? El desequilibrio en algunas variables financieras que son muy determinantes básicamente porque estamos hablando de esto, ¿no? Y porque todo crea expectativas, porque todo genera que algunos empresarios por ahí puedan tener posiciones de cobertura y puedan trasladar a precios, en mi opinión, de manera no consistente, digamos, no insensata, no lógica en términos de lo que determina el dólar blue, que es simplemente un dólar ahorro para las personas que operan en la informalidad. Bueno, vos sabés que hace 20 años me preguntan lo mismo, ¿no? O sea, Es que es la pregunta del millón. Claro, pero es increíble porque seguimos hablando de los mismos temas desde hace 20 Desde años. hace 20 años, exacto. Y en realidad se sabe cómo se sale de este problema. El problema de la Argentina, si hay 200 países en el mundo, hay 195 que no tienen problema de inflación, y Argentina tiene problema de inflación, evidentemente se sabe cuál es el problema. La pregunta es ¿por qué no lo queremos solucionar? Esa es la pregunta. ¿Por qué no queremos solucionar el problema de la inflación? Yo venía para acá y me decían, me van a preguntar lo mismo, ¿qué le digo? Y decirle que aflojen con la maquinita. O sea, en la calle la gente sabe que hay que aflojar con la maquinita de imprimir billetes. Lo sabemos todos lo sabemos. Ustedes también, todos lo sabemos. Entonces, la pregunta es ¿por qué no se hace? Bueno, porque hacerlo implica hacer las cosas bien en todo el esquema macroeconómico de la Argentina. Que básicamente es que vos no podés gastar más de lo que te ingresa. Cosa que en tu casa lo sabés. Vos no podés gastar más de lo que te ingresa. Vos gastás más de lo que te ingresa, tenés déficit. ¿Y la deuda qué es? La deuda es el déficit acumulado. Entonces ahí tenés el problema de la deuda. Después no te alcanza la deuda, no puedes pagarle a los bonistas y entonces ahí llamás al Fondo Monetario Internacional. Siempre hacemos lo mismo. 24 acuerdos con el fondo hicimos. No cumplimos ninguno. Desde Aramburu creo que empezamos, Sí, ¿no? no cumplimos ninguno. Lo insólito es que no cumplimos ninguno, pero siempre el problema es el mismo. El problema es que gastamos más de lo que te ingresa. Entonces, eso es tan obvio, lo sabemos todos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no queremos hacer las cosas bien los argentinos? Porque a mí, ¿sabes lo que me preocupa? La encuesta de Voices que hizo con la UADE da que el 70% de los chicos, si les preguntan, ¿preferís vivir en Argentina o en otro país? En Argentina, responden en otro país. 70% de los chicos. Y si tomás entre 16 y 24 años, 73% de los chicos prefieren vivir en otro país. Estamos destrozando las expectativas de los chicos. Estamos destruyendo la Argentina. ¿Qué tal? Dos preguntitas. ¿Esa encuesta de la UAD, ¿de dónde la hicieron? ¿En todo el país? Ahora no me acuerdo, pero supongo que sí, que es de todo el país. Después la podemos chequear después si querés. Bueno. Pero te digo que es en todo el país porque yo recorro todo el país y en todas partes me dicen lo mismo. Es impresionante. La sensación que tienen los jóvenes es tremenda, pero es lógico. ¿Cuánto gana un joven acá? Bueno, igual es discutible porque es la UADE. No, tío, la generalización pero salí a la calle y hablar con los chicos. No, yo hablo. El Es 70%, no, pero lo digo en función de... El 70% de los chicos se quiere del país, me parece exagerado. La pregunta es si querrías vivir acá o en otro país. ¿Por qué no? Porque después y la otra pregunta tiene que ver con esto. La otra pregunta tiene que ver con esto. Usted dice la impresión de dinero, la maquinita la que genera inflación. ¿Cómo genera inflación la simple impresión? Bueno, es muy simple. La cantidad de dinero, el precio de cualquier objeto, de cualquier producto, es oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si Estados Unidos imprime billetes, pero el mundo demanda más billetes, entonces no tiene inflación. Ahora, si vos imprimís un montón de billetes, como es el caso de la Argentina, la demanda de billetes ni siquiera se queda acá, sino que empieza a caer
porque la gente empieza a huir del dinero. Y esa es la inflación. ¿Por qué? Porque valen menos los pesos. Pero es muy simple porque... Pero esto es la huida del peso, concretamente. Por supuesto, es una huida del peso. Es decir, vos emitís inflación. ¿Qué significa? Un montón de billetes, emitís un montón de pesos. Que entre paréntesis, si vos buscás en el diccionario qué significa inflación, ya los de Salamanca hace 500 años la definían, es el aumento de la cantidad de dinero. Diccionario de la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque ellos, cuando pasó lo que pasó cuando vinieron acá y descubrieron América, trajimos un montón de oro que se fue para España. Y entonces empezaron a aumentar los precios en España. Enorme cantidad de oro, misma cantidad de bienes, aumentan los precios. ¿Por qué? Pues si hay un montón de pesos en la economía, tus pesos que están en el bolsillo valen menos. Entonces, cuando vos vas al supermercado a llevarle los pesos y querés sumar el changuito, ya con 100 pesos no te dan un changuito. Ni siquiera con 1000 pesos te dan un changuito. 10.000 hacelo. Y bueno, pero justamente, porque te empiezan a emitir tanto que entonces tus pesos que tenías de antes, esos ya no valen. No valen porque cada vez menos. Tienen que competir con una enorme cantidad de pesos que hay para la misma cantidad de bienes. Sergio. Bueno, yo tengo algún punto de acuerdo con lo que dice Agustín, pero pensando en un contexto de más normalidad, ¿no? Una economía que funcione en la habitualidad, por ejemplo, no esté saliendo de una pandemia, y discutir seguramente la política fiscal, la necesidad de equilibrios en materia fiscal, por ende monetarios, es importante. Lo que pasa es que ahora estamos en un momento muy, muy particular. Desde la necesidad, estamos creo que todos de acuerdo, porque incluso lo pedía la oposición en el día 1 de la pandemia, que se salga a asistir al sector privado. Y después, bueno, estamos en un momento de recomposición, donde esos desequilibrios de a poquito se van ordenando. Si vos ves la evolución de la oferta monetaria, de la liquidez, los pesos que hay en la economía, hoy, por ejemplo, 2021, no estás muy desacoplado, bien medido, ¿no? Porque después se escucha ahí algún que otro economista diciendo, se emitieron 7 obeliscos, 22... Digo, bien medido en términos del PBI, en términos de la base monetaria, bien medido, no estás muy lejos de niveles semejantes a 2016, 2017, donde nadie hubiera dicho que teníamos un gran desborde monetario. Y por otro lado, hoy la economía no está funcionando a su plena utilización de capacidad instalada. Entonces, yo tengo una visión de cómo se forman los precios vinculada a los costos. ¿Qué hacen los empresarios? Toman sus costos de producción y sobre eso remarcan un porcentaje. Creo que Agustín no abreva la misma teoría. No. Y está muy bien. Pero, a ver, hoy en día tienen una presión de demanda exacerbada a los empresarios que les dice, bueno, no puedo producir más, entonces ajusto por precios. Hoy no se ve, todavía estamos en un momento en el cual la economía empieza a recomponerse y no tiene justificación alguna que haya un pasaje a precios por algún desequilibrio monetario, que a pesar de eso yo creo que no lo hay. Daniel, a ver. Un par de cosas, porque seguramente Agustín también tiene algunas para comentar, pero me interesaría saber, primero, no olvidar que dentro del precio de los alimentos también hay otro componente que es el impositivo. Digamos, si las empresas hoy en la Argentina también tienen una presión impositiva alta, en el caso de los alimentos está prácticamente en el 40%. O sea, cualquier alimento que vos tomes de la canasta 40. Tiene un 40% seguro de impuestos. Después, otros tienen más y otros bienes de la economía que también traccionan dentro del esquema de la logística, quizás también tienen más impuestos. Pero, digamos, más allá de eso, que me parece un punto interesante para discutir, después vemos si bajando impuestos logramos ayudar al problema general que es la inflación. Pero ese es un componente que no podemos olvidar. Ahora, la otra pregunta es, Agustín hablaba de cierta incertidumbre, digamos, de poca expectativa. La pregunta es, ¿qué puede hacer el gobierno? O en todo caso, ¿qué va a hacer el gobierno si es que se sabe, si es que hay un plan? Porque que hubiera un plan y que se contara seguramente disminuiría esa falta de expectativas. La pregunta es, ¿hay un plan o qué podría hacer el gobierno después del 7 de enero o después del 14 de noviembre, digamos, para no irnos tan lejos? Pero yo te ahí, y después pido que todos reflexionemos, ¿no? Yo creo que la política en la Argentina, la política en general o los políticos no están a la altura de las circunstancias. Si van a sujetar todo a 2 fotos arrancadas de un monumento o sujetar todo a que pase el 14 de noviembre en un país que necesita que se sienten todos a la mesa, todos, y discutan el cómo no me importa, pero el qué es la Argentina. Y siéntense, muchachos, discútanlo, no me importa el 14 de noviembre, el 10 de diciembre, el 4 de enero, la verdad, no me importa. Pero es un momento que la clase política se ponga con pantalones largos, se deje de jorobar con chicanas y estupideces y se sienta a discutir los problemas en Argentina real. Pero llamen a todos, sindicalistas, empresarios, economistas, sean liberales, ortodoxos, no me importa, llamen a todos y discutan. Porque si no, y siéntense en una gran mesa en el Congreso, donde sea concertación, pon el nombre que vos quieras,
algunos dicen la Moncloa, Pacto de Irlanda, acuerdo de acá, acuerdo de allá, no me importa. Hagan un acuerdo a la Argentina y pónganse de acuerdo. Y llamar a los que piensan distintos, si no, no hay manera. No hay forma. Lo que pasa es que... Están pensando en el 14 de noviembre. ¿Está la capacidad, Lo que pasa que- está la capacidad para atender Tienen que ese problema? hacerlo. No, Son pero yo no creo que dirigentes sea- políticos. pero está la A ver, capacidad yo no para creo que dirigentes sea políticos. solamente el problema de la política. Los que no quieren congelar los precios son los empresarios. Pero quien convoca Son es la los- política. Está bien, Quien eso- tiene que claro, convocar es la política. claro. Bueno, de hecho, Si no, el gobierno... son los yo creo que hay boicots. algunos sectores que es al cohete dialogar, lo han demostrado en toda ¿Pero la por qué historia. al cohete? Llamalos, aunque sea al Porque cohete. son intereses. Lo que estamos No importa, viviendo... pero llamalos y ponerle reglas de juego. Bien, los que no quieren Fijen entre dialogar, todos, pero los que no fijen quieren entre- dialogar es la oposición. Pero no, pero también, pero fijar reglas de juego Ahora, lo reales. que yo digo es lo siguiente. Y proponé. Recién se habla, porque a mí me parece que está bien siempre y es necesario confrontar ideas, siempre es importante Obvio. escuchar, pero sobre la base de la verdad. Porque, a ver, ponemos la responsabilidad en la impresión de billetes. Macri, de agosto del 2018 a octubre del 2019, no imprimió ni un peso. Y tenía una inflación del 48 en el 2018 y del 54 en el 2019. Pero eso es muy fácil de explicar. No, pero espera. Pero eso es muy Entonces, fácil de no, explicar. déjame Porque la terminar. inflación tiene la Déjame, emisión por- monetaria, pero es que eso me lo han dicho 20 veces. La No, inflación- pero déjame terminar, por favor. Sergio lo sabe. A ver, pero el tema que- es el siguiente. Cuando se dice, el problema es la impresión de la maquinita, el problema es la maquinita, ese es el problema de la inflación. Y cuando vos vas a los datos, te das cuenta que en momentos en donde la maquinita no funcionó, No, los datos hubo son inflación perfectos. igual. Mira, los datos te muestran no es eso. real el argumento que estás dando. No, discúlpame, pero estás equivocado. Estás totalmente ¿Estoy equivocado con los datos? Absolutamente. A ver, ¿cuáles son los Porque datos? la inflación es más que conocido. La emisión monetaria tiene un rezago con respecto a la inflación. Macri tuvo un aumento de la emisión monetaria muy grande y solamente empezó a bajar durante apenitas, creo que un mes solamente le tocó, si tomaba los últimos 12 meses, que había bajado y volvió a subir. Entonces, ese pedacito chiquitito no te alcanza para cambiar las expectativas. Tenés que hacerlo durante mucho tiempo. Japón, por ejemplo, para bajar la inflación, tuvo que 5 años reducir la oferta monetaria para empezar a calmar las cosas. Y a Israel le costó 5 años. Es decir, tardás tiempo, hay rezagos, no son inmediatos. Cuando vos tomás la Argentina, desde 1935 para acá, y haces un gráfico de la emisión monetaria y del aumento de los precios, es exactamente igual, con un rezago de un año. Punto. Es decir, es así. O sea, los datos son esos. La inflación, la maquinita genera inflación. Acá y El en aumento todas de partes del precios mundo. El aumento de precios viene de ahí. Viene ahí. Y los empresarios no tienen absolutamente nada que ver con el aumento de precios. Nada que Cero, ver. ¿Quién nada que aumenta ver. los precios? Los empresarios son los Me dan- mismos me dan un- que están me del dan otro un lado de la segundo. ¿Quién aumenta cordillera. los precios? Me dan un No, segundo, no tengo son un los último empleados. momento. El aumento de precios surge de la inflación que es previa. La inflación es la inflación de la maquinita, es el aumento de los billetes. Dame un Pero la segundo. prueba es muy... Déjame un segundo Pero para cerrar la idea. tengo un último momento, por eso, Dale. Cerrá, mirá. Te interrumpí, Agustín, te pido disculpas. No hay problema, no hay problema. Mira, justo aproveché y acá estoy buscando. Tengo un gráfico que se los puedo mostrar a todos. Para yo decir con qué cámara, mirá, que con es esa cámara con ahí. aquella cámara, ¿no? No, mira, Mira. ahí, allí, mira, esta grúa. Mostralo ahí. ¿Dónde? Ahí, ahí, mira. Ahí. Ahí. Ah, perdón, discúlpame. Mira, si ves este gráfico, ahí tenés dos líneas. Una es desde 1946 para acá, es el crecimiento de la cantidad de dinero que hay en la economía. La otra es el incremento de los precios. De la ¿Ok? mano. Es impresionante, o sea, no podés refutar esto. Sí, lo que no muestra es el efecto de causalidad, cuál causa cuál, ¿no? Cuál juega primero, para así decirlo. Pero eso es una discusión más técnica para los economistas, a mí me interesa mucho, pero no creo que la audiencia. Yo lo que creo es que en este momento nos vamos a poner de acuerdo con Agustín de que había que reducir la situación fiscal, el déficit fiscal de 2020 por la pandemia. Lo estamos haciendo, se está haciendo. Este año vamos a tener aproximadamente la mitad. Ahora bien, ¿alguien piensa que deberíamos haber ido a cero o directamente a un superávit de un año al otro? Cuando además este año todavía tuvimos parte de los efectos de la pandemia. No fue un año 100% sin pandemia, ni siquiera sin cuarentena. Entonces, se está transitando ese proceso. Nadie es un militante del déficit, nadie es un apasionado por el déficit. Pero eso lo tenés que hacer de forma sostenible para que no cause más consecuencias sociales. Porque el único desequilibrio que es impostergable hoy es el social, no es el macroeconómico. Si tuviera que priorizar entre ir a déficit cero de un minuto para el otro o aliviar un poquito la situación social y que de la mano vayas reduciendo el déficit, me parece que con una postura de sensatez vas a elegir esto último. Pero entonces hay que decir, Sergio, tenemos que ponernos de acuerdo
tenemos que ir a un equilibrio. Después veamos cómo, pero aceptemos que hay que tener un equilibrio, no podés gastar más de lo que ingresa. Porque nosotros gastamos más de lo que se ingresa, siempre. Gastás más de lo que ingresa cuando te va bien y cuando te va mal. Porque, por ejemplo, cuando la soja se multiplicó por 4, no parábamos de gastar. Cuando tenías que empezar a poner orden, empezamos a gastar fenomenalmente, empezamos con 1,5 millones de planes sociales y hoy terminamos con 22 millones de personas que viven del Estado. Entonces, cuando vos tenés 7 millones de personas trabajando en el sector privado formal y 22 millones de personas que reciben algún tipo de cheque del Estado, algunos que, por supuesto, hay que pagar, el maestro, el policía, y muchos otros que es política, y muchos otros que son planes sociales que además se acostumbraron a vivir de planes sociales. Bueno, eso ya es ideológico, es dramático. puro de todo. No es cero ideológico. No. Cero ideológico. No, perdón. Esto es simplemente datos. No es datos. No. Son datos. No, estamos comunicando, no. Son decir datos. que la gente se acostumbró a cobrar un programa social es una opinión, no es un dato. No, esos son datos. Son datos, sí, porque yo hablo todos los días con la gente. No es un dato. Tenés un problema, por ejemplo, tenés gente en el campo que te dice no consigo. En el análisis de los liberales económicos. No tiene que ver con el análisis de los liberales. No. Es lo que pasa en la calle. Le hago una pregunta. Es lo que pasa en la calle. ¿Dónde está cuando ven la crisis económica? La primera pregunta es, ¿qué harían ustedes con la pobreza? Primero, pero déjame terminar, te hago todo junto porque como hablas de corrido. 1. 2. ¿Por qué nunca hablan cuando hacen los análisis económicos de evasión, de política distributiva, de formadores de precios, de endeudamiento? No, los precios los forma alguien, no caen del cielo como paracaídas. Los precios surgen de la inflación, es este gráfico que te mostré recién. Ese es otro tema. Pero ahí no nos vamos a poner de acuerdo, porque si vos crees que de otra manera no nos vamos a poner de acuerdo. Lo otro sí hablamos, no es que no hablamos para nada. Hablamos permanentemente. Yo todo lo que hago, yo dejé mi empresa privada, la vendí, me dedico a hablar en televisión, a hacer una fundación y demás para eliminar la pobreza en Argentina. Porque se sabe cómo se elimina la pobreza en Argentina. La pobreza se elimina con la libertad económica. Vos agarrás los primeros 10 países del mundo con libertad económica y son los 10 países que más rápido eliminaron la pobreza. Tenés Suiza, Singapur, Hong Kong, tenés los países nórdicos. Los países nórdicos que seguramente te gustan, Suecia, Dinamarca, Finlandia, estudiás la historia de esos países. Esos países se hicieron ricos con libertad económica, absoluta libertad económica, y con un Estado pequeño. Después, cuando en la década del 60 ya eran ricos y ya eran muy igualitarios. ¿Y el mercado ya eran muy hoy igualitarios, qué le propone al 50% de pobres? Déjame cerrar una cosita. Sí, recién ahí empezaron a aumentar el gasto público y empezaron a tener gastos muy grandes, hasta que Suecia, por ejemplo, en el 62, llegó a un gasto tan alto que entró en una crisis enorme y volvió a bajar el gasto y los impuestos. Y hoy Suecia tiene impuestos más bajos que Argentina. Sergio, para cerrar. No, para cerrar con el acuerdo, ya que estamos en plan de acuerdos sociales, lo que planteaba Agustín de que tenemos que ir caminando y tenemos que ponernos de acuerdo de que no es sana, no es deseable que una economía tenga déficits sistemáticos. Yo estoy plenamente de acuerdo. Ahora bien, tenés que transitar ese proceso. La parte virtuosa, y esto lo dice el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Economía, la parte más virtuosa de este siglo es cuando teníamos superávit gemelos, teníamos buenos resultados fiscales, que es lo que más te preocupa, Agustín, y buenos resultados en el sector externo, en los dólares, que tal vez es lo que más me preocupa a mí. Bueno, tenemos que recorrer ese camino. Ahora bien, me parece que si pensamos que ese recorrido lo vamos a hacer a partir de un ajuste, suprimiendo un montón de partidas de gasto, apagando la emisión de un día para el otro, como pasó en 2018-2019, ni siquiera los resultados fiscales fueron buenos. Y eso me parece que es un aprendizaje que es empírico. El no hay que ir a lo ajuste ya teórico. se está haciendo, el ajuste es esto. Los salarios argentinos ya cayeron 42% del 2013 para acá. Cierren entre ustedes. Las jubilaciones ya cayeron 33%. Se está haciendo el ajuste. El ajuste es un desastre lo que estamos haciendo. Pero es el peor ajuste del mundo. Sí, la mayor caída de salario fue 2018-2019. Porque tenés una enorme caída de los salarios y de las jubilaciones en términos de dólares y en términos de poder adquisitivo. Y no te alcanza nunca. Entonces lo que tenés que hacer es al revés. Es liberar al sector privado para crecer. Nosotros tenemos que tener una revolución productiva, como decía Carlos Menem. Esa revolución productiva parte justamente de entender que las empresas tienen que ganar plata. Que nunca la hizo. Si no ganan plata, no empieza a haber un crecimiento importante. Entonces, y para que ganen plata, tienes que tener cambiar una mega desregulación, cambiar totalmente el sistema de los impuestos, para que sea un impuesto mucho más bajo para las empresas, pero muchísimo más bajo de los actuales. Y ahí vas a tener una flexibilización grande de la forma de trabajar y eso te va a dar un crecimiento enorme. Esa revolución productiva terminó con más del 20% de desocupados, ¿no? Y volando por los aires el modelo en sí. No fue así. Me parece que... ¿Cómo no? No fue así. ¿No fue así?
Pero para no 53% de cerrar, pobreza Sergio. en los fines de 90. No se enojen, tiene que cerrar, Sergio. No, tampoco. Cerrá, No, cerrá. para nada. breve- Hagamos un cierre. A fines de los 90 hubo 22% de pobreza. Breve, estamos de 20%. acuerdo con- estamos de acuerdo que eso hay que- fue en el 2002 con el salto de Pero, cuando a ver, salieron de pero la hagamos un convertibilidad. cierre, dale, a ver. Tenés los datos Recuerdo que tenemos que equivocados. caminar al equilibrio, No, pero no. de nuevo, me parece que el aprendizaje que nos dejó el gobierno de Macri es que eso es sin ajuste. Se está transitando una agenda de baja de impuestos, gradual, paulatina, pero sin más ajuste social, que es lo que más le hace daño a la economía y al mismo sector privado. Ya, el problema que tenés es que el año Tengo que que viene... cerrar. Ah, perdón. No, no, disculpa. pero cerrar la idea. No, Cerrar la yo lo que idea. les digo es simplemente el año que viene, cuando terminen las elecciones y nos vuelvas a invitar, y yo me parece buenísimo pensar que tiene que haber un consenso en toda la clase política. no tengas dudas. Hay que empezar a decir cómo hacemos para poner un país normal. No, no, Porque por eso Argentina la, es un país la que no discusión es funciona. el cómo. El qué sabemos, falta el cómo. Pues se están haciendo los mismos programas que hace meses. Falta el cómo. Ese es el problema. Tenemos que hacer una pausa. Después de la pausa, este tema.